Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Una larga cola que se extendía hasta el arco detector de metales parecía una serpiente que giraba y se retorcía. De repente, la cabeza de alguien se asomó en medio de la multitud y entonces se oyó una voz descontenta gritando algo como: «A ver si nos ponemos las pilas, que a algunos ya nos va a salir el vuelo». Toda la cola se puso de parte de esa cabeza parlante, dándole la razón y gruñendo por lo bajo. Y en ese momento la cola llegó a tener cierto parecido con un reptil de sangre fría. José Rodríguez, un joven empleado eventual del servicio de aduanas del aeropuerto, ya había presenciado situaciones similares más de una vez y las consideraba habituales. A lo largo de los 2 meses que estuvo trabajando como empleado del sector de control de pasaportes y de equipaje, José pudo conocer su puesto a fondo e intentó hacer todo lo posible para evitar cualquier manifestación de agresión e insatisfacción por parte de los pasajeros, que lo único que querían era embarcar cuanto antes mejor. «Señor, le ruego que tenga paciencia», le dijo José, mostrándose muy cortés, pero hablando con cierta presión en la voz. «Tanto el control de pasaportes como el de equipaje son obligatorios. No se preocupen, señores pasajeros, estarán en sus respectivas puertas de embarque a tiempo. Todo está bajo control. Por favor, estén pendientes de su turno. Pasen, no hagan a los demás esperar más de la cuenta». Se oyeron otro par de comentarios de indignación provenientes de la multitud, pero José no tardó en ofrecer las respuestas con la misma calma y dignidad. Y entonces la cola volvió a tener su aspecto habitual y la gente siguió moviéndose con paciencia en dirección a los agentes de aduana. «¿Se te da bien calmar a la gente, comentó en un susurro su compañera de turno María Jesús, una chica agradable con una espesa trenza negra. «La mayoría de tus compañeros no podríamos presumir de eso». José solo le sonrió con simpatía y le dijo que, estando en ese puesto, lo normal era precisamente saber tranquilizar a los pasajeros, o es que podía ser de otra manera. José cumplió 28 años. Estaba muy contento de haber podido formar parte del equipo de un sitio tan prestigioso. Este chico joven hacía su trabajo con la máxima responsabilidad. Se aseguraba de que los documentos de los pasajeros cumplieran con sus requisitos y tuvieran todos los sellos puestos, y que dentro del contenido de las maletas solo hubiera los artículos permitidos y registrados de acuerdo con las normas. A pesar de que su puesto de eventual no le daba garantías para el futuro, José hacía su trabajo con tanta aplicación y esmero que se podría pensar que ya llevaba años dedicándose a ello. Los colegas a menudo se sorprendían de lo injusto que se mostraba su jefe, el señor Álvarez, con él. Lo seguía teniendo de eventual, a pesar de que el chico hacía su trabajo a conciencia y si algo le parecía sospechoso, enseguida informaba de ello a sus compañeros. Todos coincidían que el jefe ya tenía que haberlo hecho fijo. Pero José, al hablar con sus colegas, solo bromeaba diciendo: «¿Qué más da? Total, lo principal es la seguridad de los pasajeros y de sus pertenencias. Yo soy responsable de ello. Y en cuanto a mi vida laboral, por ahora esperaré a ver qué pasa, y mientras ganaré más experiencia». José sabía de qué estaba hablando, porque la vida de este joven agente de aduanas nunca fue fácil. Después de una infancia triste y llena de privaciones que pasó en orfanato, decidió hacer la mili sin esperar más. Tenía ganas de ser defensor de su patria, ya que desde pequeño soñaba con ser militar. Sin embargo, la vida en la unidad militar no resultó ser tan noble como José se había imaginado. Tuvo que enfrentarse a los veteranos y a las burlas que le hacían los suyos, los mismos novatos que él. Con mucha dificultad, pero logró demostrar su inocencia cuando a él, al teniente Rodríguez, le acusaron de haber robado un almacén.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que el defender su país no le hacía a uno decente automáticamente. Y entonces comenzó a entrenar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Poco a poco, el chico ganó la forma física con la que había soñado y aprendió a ser duro para defender su honor y dignidad, siempre y cuando no significaba ir contra la ley. Ya nadie se atrevía a meterse con él para insultar o humillarlo, porque le tenían miedo. Se daban cuenta de que ese Rodríguez les sabría responder el idioma de los hombres. A pesar de todo, José jamás se arrepintió de haber hecho la mili, y una vez que regresó, decidió seguir con los estudios y aprendió el oficio de soldador, pero era sobre todo para tener una opción más de conseguir un trabajo en la ciudad, si por alguna razón no pudiera aprovechar su experiencia militar. En cuanto a su vida personal, estaba reglamentada como la vida propia de un militar. Mientras vivía en el orfanato, no pensaba en las chicas en absoluto. Su mente estaba ocupada en otras cosas. Lo que le importaba entonces era poder terminar la educación secundaria. Y eso significaba estudiar a conciencia sin distraerse con amoríos. Luego entró en la mili. Y después quizá tuvo un par de aventuras fugaces que no fueran a más. Pues será que aún es muy pronto, pensó el joven soldado para sí mismo. Aún no he encontrado a esa chica que será mi esposa. No merece la pena perturbar el corazón antes del tiempo. En cuanto vea a esa chica y sienta que es ella la que busco, ya me pondré a pensar en formar una familia. Y mientras tanto, lo primero que voy a hacer es encontrar un buen trabajo. Por lo tanto, cuando de repente le llegó una respuesta positiva a su currículum, José estaba muy feliz. Y como para no estarlo, al final le ofrecieron el puesto de agente de aduana. A uno no le salen oportunidades como esta a diario. Y por supuesto que el chico decidió aprovecharla e hizo bien. La única razón por la que José siguió siendo un eventual fue que el jefe del servicio de aduanas, un tal Héctor Álvarez Burón, creía que tenía derecho a manejar la vida de otras personas a su antojo. Ese señor Álvarez, un hombre astuto y un tirano, disfrutaba del poder que tenía gracias a su puesto y lo usó en sus propios intereses, sin ningún remordimiento de conciencia. Hace 2 meses, cuando José Rodríguez se incorporó a su puesto, su jefe enseguida le advirtió del periodo de prueba que le esperaba. Espero que usted, José, lo entienda. Por ahora es usted una persona nueva en nuestro equipo. Un extraño, se podría decir. Sus recomendaciones son buenas, eso sí. Pero me gustaría verlo, digamos, en acción, antes que nada. El señor Álvarez cruzó las manos como en señal de oración y miró fijamente al joven militar. Una especie de burla saltó como una chispa en sus ojos, como si supiera algo que el mismo José ni siquiera era capaz de sospechar. El joven no tardó en darse cuenta de lo astuto e ingenioso que era su futuro jefe, pero este descubrimiento se lo guardó para sí mismo, porque tenía muchas ganas de poder hacer ese trabajo, sobre todo porque ya se había mentalizado con que iba a ayudar a la gente participando en la organización de los controles que se hacían en el aeropuerto. Pues que sea así, respondió José con calma, encogiéndose de hombros. Al final, si he venido aquí, es para ayudar a la gente y no para quedarme pegado a la pantalla. ¿Cuándo podré comenzar? Esa es la actitud que me gusta, muchacho. Veo que estás preparado para el combate, dijo el señor Álvarez asintiendo con satisfacción, y le tendió la mano a José para que se estrechara. Considérate uno de los nuestros. Puedes unirte al equipo a partir de mañana. Ahora te sacaré un permiso para que puedas pasar al departamento económico y allí te darán todo lo que necesitas. José estrechó la mano a su jefe. Al poco tiempo recibió un uniforme nuevo y 2 pares de zapatos, unos para verano y otros para otoño e invierno, de manos de una mujer muy guapa que era gerente de suministros.
Al haberla agradecido, José se quedó un rato en el edificio del aeropuerto, al que había acudido para pasar la entrevista. Tenía ganas de echarle un vistazo a la terminal para tener una idea del funcionamiento de sus instalaciones. Solo después de eso, el joven por fin se convenció de haber tomado la decisión correcta y se fue a casa. El señor Álvarez una vez se quedó solo en su despacho. Se recostó satisfecho en el respaldo de un amplio y cómodo sillón. Pues ya tengo a un tonto más dispuesto a hacer cualquier cosa por mí, pensó el jefe de aduanas. Muy bien, así ganaré un dinerillo extra. Había una cosa que el jefe no le dijo a José, y es que el salario que iba a recibir era exactamente la mitad del dinero que le había propuesto. El mismo esquema ya lo había utilizado miles de veces y hasta ahora todo funcionó sin problema ninguno. Cuanto más tiempo mantuviera a José de eventual, más veces se quedaría con una buena parte de su salario, mientras que el chico ni siquiera no iba a saber, ya que siendo un empleado honesto y con principios no iba a preguntar a sus colegas sobre la cantidad de dinero que recibían ellos dependiendo de su posición. Las cualidades morales de este joven agente de aduanas le venían muy bien a su jefe, tan astuto e ingenioso. Y así fue. Ya se iban a cumplir 3 meses desde que José Rodríguez empezó a hacer su trabajo en los controles, siempre con la misma aplicación y el entusiasmo profesional. Y sin embargo, aún no estaba incluido en la lista de personal laboral fijo del servicio de aduanas. José no se quejaba, aunque entendía de sobra que aquello que estaba pasando era un tanto extraño, y sus compañeros no paraban de protestar contra la libertad que se había tomado su jefe, aunque a decir verdad solo lo hacían entre ellos. Todo el aeropuerto sabía desde hace ya tiempo que el Héctor Álvarez Burón no era buena persona, sino que quería hacer dinero a costa de los demás y así llegar a ser rico. Siendo un corrupto sin remedio y amante de crear intriga en su equipo, el jefe del servicio de aduanas no veía nada vergonzoso en llevar a cabo sus malvados planes por medio de sus propios empleados, que a veces no se daban cuenta de que los convertía en sus cómplices. Pero lo más triste era lo siguiente: no había ninguna manera de hacer que el ladrón fuera descubierto. El señor Álvarez resultó ser demasiado inteligente como para dejar huellas, y por lo tanto, los que sufrían por culpa de sus maquinaciones eran los eventuales, a los que el jefe contrataba con bastante regularidad y persiguiendo un objetivo muy concreto. De acuerdo con las instrucciones oficiales, los eventuales solo podían ser contratados cada 6 meses, pero el jefe del servicio de aduanas era capaz de poner a prueba a 2 o 3 desgraciados en cuestión de semanas, y al final lo que les esperaba era la vuelta a la calle. Una vez que los despedía, aunque en el peor de los casos los dejaba sin posibilidad de volver a ocupar un cargo administrativo en la vida. Lo que el señor Álvarez les pagaba a sus hijos, y era así como los llamaba cariñosamente, era una suma muy escasa, pero a cambio podía contar con una sumisión incondicional por parte de ellos, ya que siempre estaban a sus órdenes. En el caso de que alguien de los recién llegados se diera cuenta de que el jefe tenía previsto engañarlo, e incluso utilizar para ello métodos ilegales, enseguida era amenazado por el propio señor Álvarez. Les juraba que los iba a despedir y las consecuencias serían muy desfavorables. Así que los más cobardes enseguida se callaban la boca. El señor Álvarez sabía de sobra cómo había que presionar a sus subordinados, no solo moralmente, sino también sirviéndose de alguna que otra ley que hacía que los eventuales no tuvieran otro remedio que hacerle caso al tirano de su jefe y a sus instrucciones. Nadie sabía cómo hacía el señor Álvarez para llegar a un acuerdo con el departamento financiero y el departamento de contabilidad,
y así poder ocultar a los jóvenes eventuales algunos matices insignificantes de su futuro salario. Pero una cosa estaba clara: todos los crímenes del señor Álvarez estaban encubiertos de manera segura por la gente que era su cómplice. El esquema, una vez elaborado, daba sus frutos, y todos los que estaban involucrados en él gozaban de unos ingresos más que importantes. Ahora, mientras el jefe estaba hojeando el informe de José Rodríguez por enésima vez, se pudo convencer una vez más que este chico tenía todas las cualidades que él buscaba. El señor Álvarez estudió una u otra vez los documentos del joven agente de aduanas y llegó a la conclusión de que contratarlo sería todo un acierto, porque seguramente se convertiría en un empleado perfecto para sus trabajillos. Es así como llamaba a sus numerosos actos de cohecho y fraude con mercancías transportadas a través de la frontera. El señor Álvarez llevaba ya tiempo buscando un compañero en el que pudiera confiar y que le fuera fiel durante años. La posibilidad de cooperar con alguien así le saldría mucho más rentable que el tener que cambiar cada 2 por 3, pasando de un eventual sin experiencia a otro. Y le pareció que este tal Rodríguez era para él la opción ideal. Un ex alumno de orfanato, callado, perfectamente saludable y muy inteligente. El jefe tenía una debilidad. A todos los candidatos al puesto les ponía un test de IQ. José parecía encajar perfectamente en el equipo de aduana que estaba bajo su mando. El señor Álvarez ya tenía experiencia trabajando con huérfanos. Comprendía perfectamente los sentimientos que experimentaba esta gente cuya infancia fue difícil y prácticamente carente de esperanza. Las personas así, según él, jamás en la vida podrían liberarse del rencor que le guardaban a todos los de su alrededor, ya que la sociedad los trató de una forma tan cruel porque tenían que tenerle piedad. Pues ya veremos si serás un buen hijo mío, pensó el viejo embustero para sí mismo. Lo único que me queda por hacer es encontrar un momento adecuado para ofrecerte un buen cacho. Y si es verdad que eres tan listo como has podido demostrar a través del test, quizá podamos ponernos de acuerdo y seguir trabajando juntos. Todos estos pensamientos estaban como una bola de serpientes dando vueltas en la cabeza del señor Álvarez, mientras que él, con una sonrisa torcida en la cara, siguió observando la foto de su nuevo aprendiz. Pero esta vez el señor Álvarez hizo sus cálculos mal, porque incluso si prometiera a José una cantidad bestial de ganancia, el chico nunca aceptaría participar en nada ilegal. Y la razón de ello fue porque desde la misma infancia José nunca le dio importancia al dinero. Para él, lo primero era ser persona, ser un hombre honrado, y por eso lo de robar y sobornar jamás entraría en su sistema de principios morales. Aquel día comenzó para José como otro cualquiera. Por la mañana se tomó deprisa una tacita de café solo y un pequeño croissant. Eso era todo lo que solía desayunar antes de comenzar su turno laboral. Al acudir a su puesto, José siempre cambiaba a modo de trabajo instantáneamente y luego ya nada podía distraerlo de sus tareas. Desde el momento en que se presentaba en el control, el mundo alrededor de repente se reducía hasta esa corriente que se ponía en una cola delante de su puesto. Todos los elementos de esa cola eran sus clientes, que el joven tenía que inspeccionar, es decir, examinar el pasaporte de cada uno, así como el equipaje que llevaba. Al principio, el día comenzó tranquilo y todo transcurrió sin problemas, pero luego todos los sentidos de José de repente se pusieron alerta. Vio a una mujer joven, de unos 28 años de edad, de un aspecto bien cuidado y vestida con ropa muy cara de las mejores marcas.
Se veía que sabía lo que valía, y su manera de andar, elegante y libre de movimientos innecesarios, propia de una señora adinerada, lo demostraba de sobra mientras se iba dirigiendo al control de equipajes. Un abrigo de piel que llevaba sobre sus hombros contrastaba con el inusual color castaño oscuro de su brillante y espeso cabello, recogido en un peinado alto y adornado con una elegante peineta con montones de cristales resplandecientes, y le daba un estilo impecable a su aspecto. Los ojos de la viajera estaban ocultos tras unas oscuras gafas de sol con efecto espejo. «Qué raro», pensó José para sí mismo. «Si ni siquiera estamos en primavera y amaneció nublado, no hay nada de sol. Entonces, ¿para qué querrá esas gafas ahora en otoño?» José no lograba entender qué era lo que le atraía de esta hermosa mujer hasta que se le acercó. Y cuando ya solo quedaban un par de personas delante de ella en la cola, José notó que la señora tenía una barriga prominente que se dejaba ver debajo de su abrigo de piel. «¡Ay, Dios mío, pero si está embarazada!», exclamó para sí mismo el joven agente de aduana. «Y van a ser unos 8 meses, si no más». «¿Cómo se le ha ocurrido viajar en este estado?», pensó bastante sorprendido, y decidió esperar hasta que la pasajera que tanto le había entregado llegara a su mostrador. Cualquiera se sorprendería viendo que el joven agente de aduana se había preocupado tanto por una mujer que estaba en la recta final de su embarazo y aún así iba a viajar al extranjero. Sin embargo, algo le hizo pensar que había en ello algo extraño. «Buenos días», saludó a esa hermosa pasajera embarazada cuando ésta le entregó su pasaporte. «De vacaciones a la playa, ¿verdad?». José trató de hacer que su voz sonara lo más amable posible y su tono no se notara forzado. Se lo preguntó al igual que preguntamos a un amigo sobre si piensa ir al campo el fin de semana. Al mismo tiempo, el oficial de aduanas se aseguró de que los documentos de esa señora rica estaban en regla. La mujer se quitó las gafas y miró al chico de pies a cabeza con una expresión de disgusto. «Voy a reunirme con mi marido», respondió brevemente y luego añadió señalando su barriga. «Pienso dar a luz allí». José notó que la preciosa dama tenía magníficos ojos color azul oscuro, que eran como las olas del océano. Por una fracción de segundo, el agente de aduana incluso envidió a su marido. Menuda belleza tenía de esposa. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación que le estaba quemando las entrañas. Esa señora tenía algo que le había alarmado. ¿Pero de qué se trataba? Aún en la época de su juventud, todo el mundo le decía a José que tuvo suerte de poseer una asombrosa mente analítica. Era precisamente esta cualidad la que en su momento le permitió dar con el verdadero culpable del saqueo de los militares. Incluso el alférez local le dijo entonces: «José, no desperdicies tu talento. Después de la mili vete directamente a la comisaría a que te den un puesto. ¿Para qué quieres aprender a ser soldador? Yo estoy seguro de que si te haces policía serás mucho más útil a la gente». Entonces, José no le dio importancia a este asunto, y ahora le pareció darse cuenta de que el alférez podía tener razón. Como resultado, José decidió empezar por otro lado. Fingió estudiar cuidadosamente los sellos y el visado en el pasaporte de la preciosa joven, y le preguntó cómo si tal cosa. «¿Y cómo es su marido? ¿Le ha dejado volar en un estado de gestación tan avanzado? Espero que me perdone, pero yo, en lugar de su esposo, no habría arriesgado de la vida de usted ni la salud de su futuro bebé, por muy importante que sea el motivo». La mujer embarazada le miró con toda la arrogancia de la que era capaz. «¿Ah, no?», dijo despacio. «¿Y ha visto usted cómo están nuestros hospitales? Aquí, hasta una clínica privada está muy por debajo del servicio que le puedan brindar a una mujer embarazada en Europa.
allí donde voy he encontrado la mejor clínica y mi esposo ya me está esperando. Al decir eso, la pasajera le volvió a mirar, esta vez entrecerrando sus ojos azules. Además, ¿a usted qué le importa mi vida y la de mi marido? ¿Por qué está tardando tanto en revisar mis documentos? ¿O es que resulta que ahora le dan ganas de ponerse a charlar en vez de trabajar? Pues entonces voy y llamo a su jefe ahora mismo para que le explique una cosa muy sencilla. Que no se meta con los pasajeros si no piensa decirle más que bobadas. Por su culpa ya me he demorado aquí casi un cuarto de hora. La cola que se había formado apoyó unánimemente a la mujer embarazada con gritos de aprobación. Entonces José, una vez más, tuvo que intentar tranquilizar a la gente. Sí, claro, por supuesto, lo siento, le respondió con amabilidad, haciendo caso omiso a los insultos y amenazas de la hermosa dama. Pase, por favor, por el detector de metales. La señora lo hizo más que resoplar y se aferró con más fuerza al asa de su lujosa maleta de cuero, cuya tapa presentaba todos los colores posibles, ya que estaba cubierto de logos conocidos en forma de pequeños rombos. Pues de eso nada. No pienso pasar por ningún marco. ¿Y qué me dice de la radiación? ¿Y si perjudica a mi bebé? Porque nunca se sabe. Ahí fue donde en la cabeza de José sonó un clic. Montones de mujeres muy diferentes pasaban por ese marco a diario, y entre ellas, por supuesto que había algunas embarazadas, incluso con menos semanas de gestación. Sin embargo, ninguna de ellas se mostró así de molesta y ninguna protestó diciendo que tal vez su hijo estuviera expuesto a la radiación. «Tome, pase mi maleta si tantas ganas tiene de hacer algo y se acabó», exclamó la mujer con el mismo desprecio en la voz. «No se preocupe, señora. Por supuesto que también haremos el control de su equipaje», le respondió José con calma, y enseguida levantó su maleta sin ningún esfuerzo y la colocó en la cinta. El bulto se puso a rodar en dirección a la caja rectangular del escáner y después de unos segundos de una espera tediosa, apareció en su parte de atrás. «Todo bien», dijo Valeria, la otra compañera de José que se turnaba con María, y se notó que tenía curiosidad. La mujer embarazada seguía sin moverse de su sitio y su cara adquirió una expresión solemne. «Bueno, ya se quedaron a gusto. No llevo bombas y tampoco voy a sacar del país nada prohibido. ¿Puedo pasar a mi puerta de embarque o todavía no?» De repente, a espaldas de los aduaneros, apareció el mismo señor Álvarez. «Oigan ustedes, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué no se mueve esta cola? ¿Qué narices está pasando?» El jefe de aduanas les dirigió una mirada furiosa primero a José y luego a Valeria. Después miró a la pasajera embarazada, quien estaba tan impaciente por seguir avanzando hacia su puerta de embarque que comenzó a abanicarse con el bajo de su abrigo de piel. Se notaba ya un bochorno en la sala y muchas personas de la cola estaban cada vez más nerviosas, sobre todo porque faltaba menos de media hora para que su avión saliera y todavía quedaba muchísima gente sin pasar el control. «A ver, señora, ¿qué tiene? ¿Se encuentra mal?», preguntó al señor Álvarez a la mujer poniendo una voz dulce y se apresuró a tomar a la hermosa pasajera bajo el brazo para ayudarla a pasar la zona de control lo antes posible. «A ver si vigila un poco mejor a sus empleados», le comentó ella. «Llevo ya casi media hora intentando explicarles que no puedo pasar a través de este marco o como se llame. Puede ser peligroso para mi bebé. Necesito tomar este vuelo. Mi marido ya habrá salido a buscarme. Y estos R tiene que pasar el control. Vaya desastre». «No se preocupe, señora. Lo arreglamos ahora mismo», le aseguró el señor Álvarez con una voz aceitosa y se puso a regañar a sus subordinados en voz baja. «¿Se han vuelto locos o qué?
¿No ven que es de esas pijas que tienen todo el dinero del mundo? Seguro que es la esposa de algún diputado o empresario conocido. ¿O es que quieren que se produzca un escándalo y que mañana mismo salga en la prensa? ¿Quieren que la gente sepa que la mujer de no sé quién la hemos querido hacer pasar por el detector de metales en su 9º mes de gestación? Venga, déjenle que se dirija a su puerta de embarque, pero ya, he dicho ya. El tono utilizado por su jefe no les dejaba lugar a dudas. Tanto a José como a Valeria les esperaba una conversación muy seria después de que terminaran su turno. Una bronca como mínimo y una buena reprimenda, sino una privación del premio, hablando de lo peor. Sin embargo, José aún no podía ni imaginar que a esta señora le iba a dejar irse sin más. Su sexto sentido no lo había defraudado ni una sola vez. Y entonces decidió actuar de otra manera. «Espere un momento. Déjenme que le ayude», dijo José. Bajó la maleta de la cinta al suelo de mármol y luego, muy rápido y como sin querer, tocó con su codo la barriga de la señora. Tal y como había sospechado, la barriga no era real. Es más, era dura como una piedra. «¿Cómo se atreve?», se indignó la joven. Pero entonces José se enderezó y agarró a la delincuente de la mano. «Suélteme ahora mismo. Oiga, señor, ¿es usted el jefe? ¿Por qué no hace nada?» «Agente Rodríguez», rugió el señor Álvarez dirigiéndose a José. «No te pases, hombre. Déjala que se vaya, si no quieres que te echen de aquí a patadas hoy mismo». «Lo siento, señor Álvarez, pero ella es una delincuente. No puedo dejar que se vaya. Toque su barriga usted mismo. Verá que es postiza». José volvió la mirada hacia la mujer detenida en cuyos ojos ardía el fuego del odio más puro, y el objeto de su odio era él. «De acuerdo con las normas, deberá usted pasar por el detector de metales, lo quiera o no», dijo Valeria con frialdad, apartando a la mujer de José y llevándola con ella. «Pase, señora, no hagamos a la gente esperar». El señor Álvarez se puso blanco como una sábana. «Agente Díaz, ¿usted también? ¿Se han vuelto locos los dos o qué les pasa? Pues entonces que sepan que a partir de mañana ya no trabajan aquí». Al volverse hacia su jefe, José vio que estaba temblando de ira y entonces le habló con mucha calma. «Escuche, señor Álvarez, usted mismo nos acaba de decir que prefiere evitar el escándalo y que el asunto llegue a los medios de comunicación. Pero, ¿y si esta mujer lo que lleva son explosivos y a causa de ella muere toda la tripulación y todos los pasajeros? Porque si pasa esto, no solo tendrá que explicárselo a los periodistas, sino también al fiscal militar, quien supongo estará interesado en resolver el crimen. Es más, cuando pasan cosas como estas, suelen tratar a todo el mundo por igual, sin excepciones». La cara del señor Álvarez, completamente blanda, empezó a adquirir un tono ligeramente verdoso. Tragó saliva con un esfuerzo, de modo que su manzana de Adán se sacudió arriba y abajo en un instante. Los dedos del enfurecido señor Álvarez se apretaron en los puños con tanta fuerza que las uñas parecieron haberse clavado profundamente en las palmas de sus manos, dejando en ellas pequeñas medias lunas color carmesí. «Está bien, hagamos eso. Les doy mi permiso para que procedan con el control», gritó. Y sonó como si hubiera tirado un montón de monedas de hierro de su bolsillo. «Pero si no encuentran nada, te juro, Rodríguez, que te arrepentirás de haber nacido». José supo resistir la mirada feroz de su jefe y se dirigió a la sala de control, donde Valeria ya había logrado quitarle su ingenioso dispositivo a la misteriosa pasajera. El joven agente de aduanas resultó tener razón. El vientre artificial estaba lleno de cosas de contrabando. «Justo lo que yo pensé», dijo José con una sonrisa, al observar el contenido de la barriga postiza. «Es peligroso tomar un vuelo en esta etapa de gestación, señora».
Ahora ya entiendo por qué estaba tan preocupada. La mujer, que siguió siendo hermosa, pero que ya no estaba embarazada, solo gruñó y se volvió a colocar las gafas de sol en la nariz de una manera muy desafiante. Ya tenía sus manos esposadas. No te preocupes, José. Ya he llamado a quien tenía que llamar. La policía va a estar aquí en cualquier momento. Que se lleven a esta madre tan lista. Valeria miró a la mujer sentada en un rincón y movió la cabeza con evidente reproche. Parece que la gente no puede vivir sin aventuras, ¿eh? Siempre he intentado robar cosas, transportar algo a través de la frontera de manera ilegal. Aquí lo que hay son joyas y su valor es de varios millones, ¿eh, José? ¿Qué te parece? Y ojo, que se trata de millones de dólares americanos, ¿te das cuenta? Bien, vamos a ver, dijo José con un suspiro, y junto con Valeria comenzó a inspeccionar la propiedad confiscada a la señora. Era la primera vez que José veía tantas joyas auténticas de todo tipo. Diamantes y esmeraldas brillaban con sus facetas, y también había un montón de billetes de dólares. Cuando José aún era alumno de orfanato, había oído que algunos de sus compañeros robaban pequeñas casas de empeño y joyerías. Sin embargo, él mismo nunca les había visto con lo robado, y por lo tanto, siempre pensó que solo eran rumores propios de la vida de adolescentes. Pero ahora se le presentaba una imagen completamente diferente. Las piedras brillaban con miriadas de reflejos iridescentes, y el poder rodar perlas grandes entre los dedos le dio a José una sensación muy agradable. Incluso se sorprendió pensando que, por primera vez en su vida, estaba tocando nácar natural de verdad. El dinero venía en tubos cuidadosamente doblados, apretados, para mayor seguridad, y estaba cubierto de plástico. Daba la impresión de que la joven llevaba consigo al extranjero un verdadero tesoro. ¿Sabe que solo por el intento de transportar todo esto a través de la frontera se enfrenta a muchos años de cárcel? Le preguntó José a la contrabandista sin perder la tranquilidad. En respuesta, la señora esbozó una amplia sonrisa dejando al descubierto una fila de dientes blancos como la nieve. Sus ojos, cuando se quitó las gafas, ardían de ira y sarcasmo. En ese momento, ella le recordó a José a una de las actrices de las antiguas películas de Hollywood, que les ponían los fines de semana en el orfanato, en la sala de actos. En cierto sentido, esta señora también era una actriz brillante, ya que no le había costado nada pasar por una mujer embarazada. «Menudo idiota que eres», le dijo el delincuente. «¿Crees que siendo así de correcto harás que el mundo mejore? Qué ingenuo, por Dios». Seguramente le dijo algo más, pero José ya no le escuchaba. Su atención fue atraída por un pequeño colgante de oro que vio en el fondo de la bolsa en un rincón. El chico tiró suavemente la cadena de oro y sacó ese adorno que brillaba a la luz de la lámpara. Era la mitad del sol, un semicírculo perfectamente tallado con una curva fina a lo largo del borde. Varios surcos largos de oro estaban grabados en la placa, un poco más oscura que el tono principal de la joya. Estos surcos simbolizaban los rayos del sol. José miró atónito el colgante. Sabía con seguridad que era una imagen del sol porque ya había visto un colgante igual. El chico tocó sin querer el cuello de su camisa. En su pecho llevaba un colgante idéntico, una mitad del sol dorado, solo que era la otra mitad de la estrella que tenía en su mano. Pero ¿cómo es que una contrabandista de las que hay tantas podía haber conseguido esta joya tan rara, incluso única? José volvió a mirar a la detenida y en ese momento la voz chillona y aguda de su jefe, el señor Álvarez, sonó en la habitación. «¿Qué tal? ¿Han podido solucionar el problema?», gritó el jefe irrumpiendo en la sala de control como un terremoto.
Parecía querer demoler todo a su paso. «Mire la cantidad de maravillas que resultó tener nuestra embarazada en su barriga», dijo Valeria, señalando el bulto que hace un rato era el vientre de la señora. Al ver el contenido del contrabando, el señor Álvarez de repente se puso colorado como un tomate. «¿Pero cómo? Claro, ¿acaso podía haberlo sabido?», exclamó, y parecía que estaba a punto de explotar. «Por su aspecto, cualquiera diría que es una mujer decente. Y si estuviera embarazada de verdad, entonces tendría que hacerme responsable si de repente su hijo naciera con algún defecto, ¿verdad?» «Usted tranquilo, señor Álvarez», dijo José en un tono conciliador. «Nadie le culpa de nada, de momento». Añadió en voz baja y de paso metió el colgante de oro con cuidado para que nadie lo viera en su bolsillo. José decidió averiguar, cueste lo que cueste, el origen de esta joya. Se dio cuenta de que una vez que pasara a formar parte de las pruebas que se iban a llevar los detectives, difícilmente se conseguiría quedarse con ella para investigar algo. Incluso si les mostrara a los policías a la joya gemela que llevaba en su cuello. Además, podrían interrogarlo y entonces surgirían preguntas que ni él mismo sabría contestar. Mejor sería pensarlo bien, nada más tener un rato libre. Al final, el señor Álvarez no solo logró salir de esta situación, sino que sacó el máximo beneficio de ella. A los policías que acudieron al lugar les informó del trabajo de José y Valeria, hablando de ellos como de unos empleados competentes que pudieron demostrar perfectamente su capacidad de trabajar en equipo luchando contra el banditismo. Al haber agradecido a los agentes de policía por la rapidez con la que acudieron al lugar del suceso, el señor Álvarez fue a informar del incidente a los de arriba y prometió otorgarle a José y a Valeria unos premios si mantenían la boca cerrada y no le hablaran a nadie de su error profesional. «No se lo diremos a nadie», le aseguró José hablando en un tono serio. «Pero, ¿y otra cosa? ¿Qué me dice de su conciencia, señor Álvarez? ¿Seguirá igual de callada cuando se le vuelvan a presentar situaciones de infracción como esta? ¿Y tú, quién eres para hablarme así?», lo amenazó el señor Álvarez. «Quiero que sepas que mi paciencia también tiene su límite. Bastante he tenido ya cuando me echaste una bronca delante de todos. Y si no fuera por esa chica que resultó ser contrabandista, no te habrías librado tan fácilmente». José y su compañera no discutieron con el jefe y abandonaron su oficina en silencio. Esa noche, el joven aduanero no pudo dormir. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la bella contrabandista y al colgante que era una copia exacta de aquel que colgaba de su propio cuello. Entonces José la sacó la segunda mitad de la joya de la cómoda y la unió con la suya. Los bordes del colgante coincidían perfectamente, formando una figura sólida en forma de círculo dorado con 10 rayos. «¿Qué significa esto?», se preguntaba José una y otra vez. «¿Y si esta cosita de nada puede ayudarme a conocer mi pasado? Pues entonces debería hablar con esta criminal. Pero seguro que me dejan ir a verla». Aturdido por estos pensamientos, José cayó al final en un sueño atormentado y superficial. De una cosa estaba seguro: la única persona que podía darle todas las respuestas que quería era su nueva amiga embarazada, y el joven pretendía recibirlas de ellas en la primera oportunidad. El primer día de descanso, José fue al departamento de policía donde se suponía que seguía detenida la misteriosa contrabandista. El chico se acordaba de su nombre que había visto en el pasaporte. Se llamaba Fabiana Peláez Barral.
¿Y cuál fue su sorpresa cuando preguntó al guardia por ella, y éste le dijo que ya no estaba allí? Esta tal Fabiana Peláez fue liberada ayer mismo, dijo el policial con una voz somnolienta, mientras estaba hojeando despacio su libro de servicio. ¿Está usted seguro?, volvió a preguntar José por si acaso. Fue detenida por contrabando en el aeropuerto. Tenía pinta de ser un asunto de gran repercusión. El guardia lo miró por encima de los cristales de sus enormes gafas cuadradas. Debería serlo, pero qué va. Fue puesta en libertad bajo fianza, bajo su propia responsabilidad. Es que a aquel que se lo encargó no le conocía en persona. Nunca tuvo un contacto directo con él. Es decir, ella no es más que un peón en este juego. Un ser insignificante. ¿Qué se le puede hacer? ¿Podría obtener su dirección? Necesito hablar con ella. Bueno, me conoce. La desconfianza y la sospecha chispearon en los ojos del policía, pero José, en respuesta, presentó su carnet de agente de aduanas. Pues esto lo cambia todo. Y le dictó a José la dirección de la joven delincuente. José tardó varias horas en encontrar la dirección en cuestión. Estuvo conduciendo por toda la ciudad antes de que finalmente pudo encontrar ese barrio marginal situado en las afueras. Y justo allí vivía Fabiana. Un bloque de viviendas viejo de 5 plantas parecía haber sido construido hace un siglo. Tenía grietas pronunciadas en algunos rincones de sus paredes, y eran tantas que casi se unían en un dibujo peculiar. José quedó horrorizado cuando se dio cuenta de que la mujer contrabandista Peláez vivía en unas condiciones que estaban muy lejos de ser lujosas. Al subir las escaleras al 3er piso, el chico se quedó durante un par de minutos indeciso delante de una puerta de madera en muy mal estado, y luego, aún vacilante, presionó el botón del timbre. En algún lugar de las profundidades del apartamento se oyó algo parecido a un pitido, como si un pollo estrangulado decidiera interpretar su última canción. José supuso que era el mismo sonido del timbre, que estaba tan averiado que tardó unos segundos en anunciarles a los inquilinos su visita. Después de un tiempo, desde el otro lado de la puerta se oyó una tranquila voz femenina. ¿Quién es? Soy José Rodríguez, el agente de aduanas. Me abre, Fabiana, por favor. No le pasará nada, de verdad, dijo el joven en respuesta. Su voz sonaba un tanto avergonzada, ya que aún no lograba creer que en su ciudad quedaban lugares donde la gente vivía mucho peor que el mismo José vivió en su tiempo en el orfanato. ¿Cómo supiste mi dirección? Esta fue la segunda pregunta que se oyó desde detrás de la puerta. Me la dieron en la comisaría. Escúchame, Fabiana. Se lo pido por favor. Necesito hablar con usted, es importante, le pidió José. El crujido de la puerta al abrirse mató el silencio casi sepulcral del rellano. Fabiana le abrió y vio frente a él a la chica de lo más corriente. Era tan guapa como antes, pero ahora llevaba una ropa de casa de lo más sencilla y un moño en la cabeza en vez de un peinado elegante. Por supuesto que aquel día solo fingió ser rica. Era algo que formaba parte de una especie de un gran juego. Mírale qué bobo. ¿A qué vienes ahora? Pues nada, pasa. Así podrás ver cómo vivimos nosotros. ¿Nosotros? Preguntó el chico sorprendido. Entra, entra, que no te dé vergüenza, dijo Fabiana e hizo un gesto con la mano invitándolo a pasar al apartamento. José siguió a la dueña, que lo llevó a una pequeña habitación con las paredes sucias, cuya pintura se había descorchado aquí y allá. Reinaba allí una pobreza sorprendente.
Los únicos muebles que había eran una mesa redonda de madera y un par de sillas fabricadas quizá hace medio siglo. En lugar de un sofá, había una especie de cama turca arrimada a una de las paredes y cubierta con una colcha de punto de colores alegres. En la otra esquina había una caja de verduras que servía como base para una tele de las antiguas colocada encima de ella. José no se sorprendería en absoluto si supiera que solo se podía ver un canal o dos, y encima en blanco y negro. «¿Qué te parece esto?», preguntó Fabiana en voz alta, cuando regresó de la habitación de al lado. Según entendió el agente de aduanas, el apartamento era de 2 habitaciones. En las manos de la joven había un tazón de cerámica con un líquido humeante dentro. «Venga, siéntate a la mesa. Te he preparado un café». «Seguro que has recorrido toda la ciudad hasta que diste con nuestra casa». La mujer dejó el tazón sobre la mesa y se sentó en el sofá. José se sentía tan descolocado que no le salían las palabras. «¿Te comió la lengua el gato?», le preguntó Fabiana con ironía en su voz. «Siéntate, hombre. No te quedes de pie. Esta mesa aún queda de mi padre. Le había hecho él mismo. Mira qué robusta es». Se apartó una de las sillas y se sentó despacio sin dejar de mirar alrededor. «¿Qué miras?». «Ya sé que hay que pintar las paredes», dijo la dueña. «Iba a hacer reformas. Hasta compré pintura y todo, y luego las cosas cambiaron. Ya no estaba para ponerme a pintar». Al final José pudo concentrarse en la anfitriona. «¿Cómo puedes vivir aquí?», le preguntó, y enseguida se arrepintió de haber soltado una tontería así. Fabiana se rió. «Pues, ¿cómo va a ser? Vivo más o menos como todos, ni mejor ni peor. Ya sé que no es ninguna maravilla, pero quieras o no, son 2 habitaciones. A Raúl y a mí nos vale y sobra». José volvió a apretar el respaldo de la silla con los dedos. «Ay, lo siento, me temo que he venido en un mal momento. Estás casada, ¿verdad?». Los ojos de la contrabandista brillaron con tristeza, pero enseguida respondió. «Vamos a ver, ¿por qué has venido? ¿Qué buscas? ¿Te ha entrado curiosidad por saber cómo vive aquella que ha intentado pasar su barriga a través de la frontera llenándola de millones de dólares? ¿Es eso? Pues ahora que estás aquí, disfruta de lo que ves». José se sintió muerto de vergüenza. Comprendía perfectamente su situación, pero no pudo evitar pensar que incluso en sus años más difíciles vivió mejor que esa pobre chica. Una vez que se graduó del orfanato, consiguió su propio apartamento, y la verdad es que tenía unas condiciones mucho mejores que las de esta vivienda. «Solo quería preguntar, ¿por qué has decidido asumir ese riesgo?», preguntó José hablando despacio. No quería asustar a la joven ni hacer que se enfadara. Solo necesitaba obtener respuestas a sus preguntas, nada más. Fabiana lo miró extrañada. Luego se levantó de esa especie de sofá, se acercó al chico y le hizo señas para que la siguiera. «Vamos, voy a enseñarte una cosa». José la siguió obedientemente. La dueña del apartamento entreabrió la puerta de la otra habitación e invitó al chico a mirar dentro. «No digas nada, está durmiendo», le advirtió. El joven agente de aduanas esperaba ver a una persona cualquiera, un padre enfermo, un esposo o, en el peor de los casos, algún pariente pobre. Sin embargo, en la habitación, en una cama infantil, dormía un niño delgadito, de unos 7 años de edad. Su cabello tenía un color rojo fuego, y docenas de pecas doradas adornaban su rostro pálido, como si fueran unos reflejos de sol.
El niño respiraba tranquilo mientras dormía y parecía bastante a gusto con su vida. Este es Raúl, mi hijo, le explicó Fabiana a José. Todo lo que hice y lo que sigo haciendo, lo hago por él. Solo por él, ¿entiendes? Un poco más tarde, en una diminuta cocina, la joven madre le explicó a su huésped. Verás, yo desde pequeña quería ser actriz. Mi familia y yo siempre vivimos en la pobreza. Mi padre trabajaba como carpintero en una fábrica de muebles. Mi madre fregaba el suelo en un colegio. Y yo, fíjate, soñaba con llegar a ser alguien, con estar en el escenario. Fabiana agitó la mano y lo hizo con tanta gracia que José no pudo evitar admirar su extraordinaria plasticidad. Después de terminar la enseñanza obligatoria, logré acceder a una academia de teatro. Ya sé que no es lo mismo que estudiar en la universidad. Se trataba de un estudio donde la gente joven con talento como yo podía estudiar gratis, dijo la contrabandista. Allí estuve un año solo, porque luego la academia dejó de recibir subvenciones del Estado y la cerraron. No era un sitio privado. ¿Y tu familia?, preguntó José. ¿Tus padres no te pudieron ayudar a salir adelante? Sí, me ayudaron, asintió Fabiana. Por eso pude hacer un curso de oficinista. Quería tener una profesión como todo el mundo para poder aportar algún dinero a casa. Mis padres nunca compartieron mi pasión por el teatro. Así que tuve que abandonar mis sueños para ocuparme de las cosas mucho más necesarias en la vida normal. Entonces la joven respiró hondo, tomó un largo sorbo de café y dijo en voz baja: Siempre hemos sido una familia muy unida, mis padres y yo, si no lo recuerdo mal. Y luego mi padre empezó a beber, no sé por qué. Tal vez por culpa de los conflictos que empezó a tener con mi madre. Y todo terminó peor que nunca. Mi padre murió intoxicado por un alcohol adulterado. No sé quién se lo habría vendido. Y mi madre no podía vivir sin mi padre. Se me fue el mismo año. Ni siquiera pensó en cómo me quedaría sola en este mundo sin ella. Fabiana se secó rápidamente las lágrimas que rodaban por sus mejillas con la manga de su chaqueta. Cuánto lo siento. El agente de aduanas se compadeció sinceramente de la joven. Fabiana asintió en señal de agradecimiento. Y luego conocí a Fernando. Era un buen chico, al menos al principio. Raúl es su hijo. Pero, por desgracia, Fernando resultó ser como todos los hombres, un sinvergüenza. Me dejó por una jovencita rica y mimada, y le importaba un comino nuestra familia, su pequeño hijo. Nada, que se vaya al carajo. Fabiana cruzó las piernas y levantó la barbilla con orgullo. Es que ustedes, los hombres, solo piensan en ustedes mismos cuando se ponen a engañar a sus parejas. Pero nosotras, las mujeres, también somos capaces de muchas cosas. Por ejemplo, de criar a nuestros hijos sin la ayuda de nadie. José se dio cuenta de que la chica sentada frente a él necesitaba a alguien con quien hablar. Se veía que no tenía amigos. No viví mal hasta ahora. Bueno, iba tirando, lo que se dice. Continuó Fabiana. Trabajé a tiempo parcial en el archivo. A veces hice de animadora en las fiestas infantiles. Me vestía de conejito y otro de Blancanieves. Ya sabes, el amor por el arte es algo a lo que gente como yo no puede renunciar. Y de esta manera, Raúl y yo nos mantuvimos a flote todo este tiempo. Vivíamos en este apartamento que antes había sido de mis padres.
Fernanda tampoco disponía de su propia vivienda, y aquí tenía su rincón. Me puse a reformarlo y todo. Y luego ocurrió esta tragedia. Fabiana se levantó incapaz de contener la energía y la ira que la llenaban. Todos los niños son traviesos, lo sé. Es su naturaleza. No importa lo que les digas, siempre harán lo contrario. Y mi Raúl no tenía por qué ser diferente. Un día trepó a un árbol, vio allí a un gatito y quiso ayudarle a bajar, ¿te imaginas? Pero al final, el gato bajó sano y salvo. En cambio, Raúl... La joven se tapó los ojos con las manos durante unos instantes para que José no viera sus lágrimas. Aquel día estábamos los dos en casa y me preguntó si podía salir a jugar fuera. No por mucho tiempo, dijo, media hora o así. Y trepó tras este maldito gato. Se cayó, ¿entiendes? Se cayó y se rompió las piernas. Las dos. Luego, en el hospital nos dijeron que con la pierna izquierda no había problema, que los huesos se soldaban muy bien. En cambio, la derecha, la que tenían que operar, no podía pagar la operación. Así que me lancé a la aventura de contrabando para hacerme con la cantidad de dinero necesaria. Si a Raúl no le operan, si quedará cojo de por vida. O sea, ¿que no lo hiciste para enriquecerte tú misma?, preguntó José para confirmar sus conjeturas. Ya se dio cuenta de que la mujer estaba dispuesta a participar en un crimen solo para salvar a su hijo. ¿Y tú pensaste que era capaz de arriesgar mi libertad por un puñado de diamantes?, exclamó Fabiana, a la que su pregunta le sacó de quicio. El que me lo encargó me prometió pagar justo la cantidad de dinero que necesitaba Raúl para la operación. Pero ahora, debido a usted, señor listo, y a sus ganas de hacer su trabajo bien, me he quedado sin nada. Jamás saldré de esta. La mujer describió la desesperanza de su situación con gestos. Ahora no tengo dinero para nada, ni para conseguir que mi hijo salga adelante, ni para devolverle lo perdido a ese hombre. Lo único que hago es rezar a diario para que la policía localice lo antes posible a aquel que me contrató, porque si no lo hace, me da hasta miedo imaginar lo que puede hacerle a mi hijo. A José le sorprendió mucho ver la desesperación con la que esta joven estaba dispuesta a proteger a su hijo. Tenía miedo no por ella misma, sino por el niño. El hombre se sintió culpable por no haberla dejado viajar con las dichosas joyas aquel día. ¿Tan difícil era dejarme pasar?, preguntó Fabiana indignada. 1.000 millones más o 1.000 millones menos, ¿qué más da? Total, ninguno de nosotros va a quedarse con ese dinero. Podía haberlo llevado tranquilamente al extranjero, se lo habría entregado a ese señor. Y ahora tal vez mi hijo estuviera sano. En ese momento, el sufrimiento de Fabiana se hizo tan grande que se puso a llorar. José trató de consolarla lo mejor que pudo. La sujetó por los hombros abrazándola ligeramente, y la joven, quizá automáticamente, se arrimó contra él en respuesta y continuó sollozando un rato más. Ya no era capaz de seguir conteniendo las emociones que se habían acumulado en ella durante largos meses. José sintió una sorda sensación de culpa por dentro. La joven tenía razón. ¿Qué consiguió con su deseo de justicia? De hecho, no consiguió nada. No solo podía haber arruinado la vida de aquel hombrecito que estaba durmiendo en la habitación de al lado, sino también la de su jefe. Estaba seguro de que tarde o temprano aquel se iba a vengar de él por todos sus logros laborales. Oye, ¿y cómo pudiste contactar con la persona que te encargó este trabajo?
¿Cómo pudiste encontrarla?, le preguntó José, dándose cuenta de que ahora no tenía más remedio que tratar de llegar al fondo de la verdad. Y esto quizás podría ayudar a Fabiana y a su hijo. Pues ya lo había contado todo a los policías, respondió la joven, secándose las lágrimas. Me encontró él mismo. Un día me escribió desde un número desconocido, diciendo que me vio actuar en una fiesta infantil. Me comentó que tenía un trabajo para mí, que era necesario hacer un papel y de paso llevar al extranjero algunas cosas de contrabando. Al principio no quise aceptarlo, pero cuando nombró la cantidad que me iba a pagar como honorario, ya entiendo. No hace falta que me lo sigas contando, asintió José. Y en ese momento, justo cuando le iba a hacer una pregunta más a la chica sobre su mitad del colgante, de repente sonó el timbre. «¡Ay, Dios mío! ¡Es él! Seguro que es él», susurró Fabiana volviéndose pálida. «El que me encargó ese trabajo. ¿Qué hacemos?» «No te preocupes», dijo José con confianza en la voz. «Aquel día te hice una faena, lo admito, pero esta vez no te voy a defraudar. Confía en mí y abre». Un instante después, un hombre alto y delgado apareció en la habitación. Tenía entre 35 y 37 años más o menos. Sus ojos negros parecían no estar nunca quietos. Estaban inspeccionando todos los rincones del apartamento de Fabiana, como si estuvieran buscando algo que se podía aprovechar. «Bueno, ¿qué? Estás como una cabra. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Di», le preguntó el delincuente desde el umbral. «Según tengo entendido, ya puedo olvidarme de mi dinero y de toda la mercancía, ¿es eso?». El hombre avanzó lentamente hacia Fabiana, obligándola a retroceder hasta que tuvo que arrimarse contra una de sus paredes descorchadas. «No dices nada, ¿eh? ¿Será que te alegraste tanto de verme que has perdido el habla?». El hombre sonrió de una manera desagradable, revelando una fila de dientes amarillos. La situación en la que me vi metida fue algo imprevista», le contestó Fabiana con un hilo de voz y cerró los ojos cuando vio que el criminal ya iba a levantar su mano sobre ella para pegarla. «A ver, ¿qué vas a decir cuando te meta presión como yo sé, zorra?». El hombre levantó la mano más alto preparándose para darle un fuerte golpe a la joven. Fabiana se tapó la cara con las manos preparándose para lo peor. Al siguiente instante, José agarró abruptamente al delincuente de la mano. Hasta entonces se había escondido en la cocina para no asustarlo y le torció el brazo, realizando así una técnica dolorosa que había visto en el manual de defensa y que logró aprender de memoria. El hombre gimió y José le dio una patada debajo de la rótula, torciéndolo y obligándolo a arrodillarse. «¡Quieto!», dijo José su oído. «No chilles, que vas a despertar al niño». «¿Cómo te llamas? ¿Y tú quién eres? ¿Un policía?». «¡Ay, cómo me duele! ¡Suéltame!». El criminal parecía aullar en vez de hablar, pero el agente de aduanas hizo un pequeño movimiento y volvió a inclinar la cara hacia el suelo. «Te he preguntado cómo te llamas». «Diamante. El diamante es mi mote. Y si no, Guille», gimió el jefe de la contrabandista. «Muy bien, Guille. Bien hecho», lo animó José. «Ahora la siguiente pregunta. ¿De dónde sacaste las joyas y el dinero que querías transportar al extranjero con una mensajera? Y mira a ver si esto te dice algo». Con una mano, José sacó una mitad del colgante del bolsillo de su pantalón vaquero y lo puso delante de la cara del criminal. «¿Qué narices? No sé nada de nada. No te diré una palabra, Poli». «Bueno, pues peor para ti», dijo José en respuesta y apretó el codo del diamante con un poco más de fuerza.
Un chillido casi como el de un cerdo resonó en la habitación. Digo que peor para ti porque no soy poli. Está bien, está bien. Te lo contaré todo. Pero no me pidas más, suplicó el criminal. A ver, di, rugió José. El dinero me pertenecía a mí. Y los diamantes también, gritó el criminal de repente. Tengo mi propia casa de empeño. Ilegal. Y una joyería al lado. La gente me trae de todo. Algunas joyas hasta son robadas, por supuesto. He podido conseguir una pequeña fortuna. Y bueno, pensé que podría venderla bastante bien a un compinche que tengo en el extranjero. Me puso un buen precio por todo. Así que si no fuera por este inútil. El siguiente movimiento de José hizo que Guille, el diamante, cambiara de tono para parecer más amable. Lo que quiero decir es que si no fuera por la falta de experiencia de esta señora, todo habría salido perfectamente. Pero la detuvieron y ahora vete a saber dónde están mis mercancías. José frunció el ceño y le volvió a mostrar el colgante. Ah, esto. Pues me lo trajo Marisa. Trabaja de ama de llaves en un chalet de gente rica. Siguió el hombre sin parar de gemir. No sé dónde lo consiguió. Quizá lo hubiera robado. Ella misma me dijo que a veces hacía esas cosas. Solía traerme cosillas de vez en cuando. Y no sé nada más, te lo juro. Marisa, dices. ¿Y esta ladrona de joyas tiene dirección? Seguro que sabes a dónde se dirige cuando sale de trabajar de este chalet, ¿no? Preguntó José continuando con su interrogatorio. Guille le dijo dónde se podía encontrar a esa chica, después de lo cual el agente de aduanas, sin pensárselo dos veces, bajó al dueño de la casa de empeño por las escaleras. No te va a molestar más, le dijo a Fabiana con mucha seguridad, y le pidió que por el momento no le abriera la puerta a nadie más que a él. Iré ahora a ver esa tal Marisa. Trataré de averiguar cuál es el origen del colgante a través de ella. Es muy importante para mí. Fabiana no se opuso. Solo agradeció a José y le pidió que tuviera más cuidado. Yo sé dónde queda este sitio. Es un lugar muy peligroso. Casi todos los que viven allí pertenecen a las bandas criminales, le advirtió Fabiana. Y al notar la mirada inquisitiva de José, continuó. No es nada que no conozcas, solo que una vez tuve que ir hasta allí para trabajar en el cumpleaños de una niña, y resultó que era niña de un traficante de armas. Hice de cenicienta y pasé mucho miedo. Por un minuto la miró en silencio y luego dijo en voz baja. Deberías dejar de hacer este teatro. Te estás llevando por un mal camino. Después de eso, bajó corriendo las escaleras, dejando a la joven sola para que reflexionara sobre aquello en lo que de repente se había convertido su vida. También esta otra dirección le costó encontrarla, pero al final dio con ella. El lugar donde vivía Marisa resultó ser sombrío, tal y como le dijeron. José debía estar alerta todo el tiempo para no encontrarse con los mangantes locales y otra gente marginal. Marisa vivía en un cuartel y se sorprendió mucho al ver a un hombre tan esbelto en el umbral de su casa. Se ve claro que no eres de los nuestros, dijo la joven con una voz seductora y tocó ligeramente el cuello de su chaqueta. ¿Puedo ayudarle en algo? José sacó el colgante y se lo mostró a la chica. Ella enseguida dejó de mostrarse amable. ¿Puedes decirme dónde lo conseguiste?, le preguntó el agente de aduanas. Ah, pues lo encontré, respondió Marisa con una mirada amarga. Este colgante era de mi jefe, Pedro Medina. ¿Habrás oído hablar de él?, preguntó Marisa. Es un empresario muy conocido, ojo. Hablemos del asunto, le instó José. No tengo mucho tiempo para charlar sin más. Como quieras, dijo encogiéndose de hombros.
Pues fíjate que normalmente don Pedro no quitaba su colgante para nada. Solo antes de dormir lo dejaba al lado de la cama. Y un día simplemente se le olvidó ponérselo y el adorno se cayó al suelo. Y justo estaba yo pasando la aspiradora cuando lo vi allí. Pues pensé que si se perdió, pues se perdió, ¿no? ¿Por qué iba a privarme de un pequeño premio como este? Un colgante de oro. Así que lo llevé donde lo tenía que llevar. Y al señor Medina no le dije nada. Creo que aún hoy sigue pensando que lo había perdido. Marisa se rió con una risa sarcástica que hizo que todo su romanticismo ficticio desapareciera al instante. A José esa risa suya le pareció muy inadecuada, pero se dio cuenta de que estaba un paso más cerca de desentrañar su extraño secreto. Después de averiguar la dirección del chalet del señor Medina, José tomó un taxi y fue directamente a visitar a ese hombre rico. Al llegar a una urbanización privada llena de chalets, José se dirigió directamente al de Pedro Medina. Le había entrado pánico, pero ya era tarde para dar marcha atrás. Al tocar el botón del timbre, José comenzó a esperar que le abrieran y al mismo tiempo se fijó en el hermoso jardín que había al lado de la casa del joven hombre de negocios. De repente, en la memoria del hombre surgió un recuerdo. Fue solo por un momento, pero tuvo la sensación de haber ya visto aquellos abetos altos y viejos y aquel columpio que colgaba atado a las ramas de un precioso roble. Luego volvió a estar como siempre. Cuando se abrió la puerta, José vio a un joven que solo era un par de años mayor que él. Pedro Medina era alto, de hombros anchos y rubio como el propio José. Incluso sus ojos eran del mismo color verde claro. «Buenas tardes. ¿Viene a verme a mí?», preguntó el empresario mientras abrochaba los puños de su camisa con un par de botones plateados. «Lo siento, pero ahora no dispongo de mucho tiempo. Si me quiere hablar de los documentos que se suponía que me tenían que haber entregado la semana pasada, pues no soy un cartero», dijo José interrumpiendo al dueño bruscamente. «Verá, esto sonará absurdo, pero necesito saber por qué tengo exactamente el mismo colgante que usted». Con estas palabras, José sacó las dos joyas. Primero la de Pedro que estaba en su bolsillo y luego le mostró la suya que seguía llevando en el cuello. Al haber quitado y colocando juntas las dos mitades, los jóvenes obtuvieron una vez más el sol entero. «Dios mío, es que pensé que ya lo había perdido para siempre», murmuró Pedro e invitó a José a entrar. El joven agente de aduanas entró en la hermosa mansión del empresario. El aspecto de su interior contrastaba con el que había visto un par de horas antes, primero en casa de Fabiana y luego en casa de Marisa. Y aquello le dolió. Pedro le ofreció una copa, pero José se negó. Y entonces el empresario sonrió. «Para ser honesto, a mí tampoco me gusta mucho el alcohol. Lo que hago es guardar un par de botellas de buen brandy para mis amigos más cercanos». «Oye, José, ¿podrías decirme cómo es que mi colgante ancestral ha llegado a tus manos y por qué tienes su copia exacta en su cuello?» Cuando José le contó toda la historia de esta misteriosa joya, Pedro, atónito por lo que acababa de oír, hasta tuvo que sentarse en su sofá tapizado con ante de color beige claro, muy suave el tacto. «Solo mi hermano y yo podríamos tener un colgante así», explicó Pedro. «Es que se trata de una joya única. Nuestro padre Alberto Medina Santamaría hizo 2 mitades del sol por encargo, cuando Eduardo y yo aún éramos pequeños, pero luego mi hermano fue secuestrado. Solo tenía 2 años. Mi padre no se aguantó y llamó a la policía, lo que impidió seguir con las negociaciones. Edu nunca nos fue devuelto, y esto arruinó la salud de su padre por el resto de su vida.
Murió no hace mucho. Han pasado tan solo 6 meses. Entonces, ¿dices que creciste en un orfanato? ¿Y el colgante siempre estuvo contigo? Sí, confirmó José. Los educadores me dijeron que cuando me habían encontrado en el portal del orfanato, metido en una mochila, ya tenía ese colgante en el cuello. La niñera me dejó llevarlo puesto. Pensó que era una especie de amuleto. No me lo he quitado en toda mi vida. Es increíble, susurró Pedro. Y es que esto solo puede significar una cosa. Tú, por lo que veo, eres mi hermano menor, Eduardo. José se quedó tan sorprendido como el empresario, que lo invitó a pasar a su casa. No sabía cómo tratarlo después de lo ocurrido. No se conocían de nada y de repente resultaba que eran hermanos. Esto solo se podía averiguar con una prueba de ADN. José y Pedro decidieron esperar con un abrazo de hermanos hasta conseguir las pruebas. Antes que nada, tenían que estar completamente seguros de que no se trataba de ningún error. Y aunque estaba claro que se parecían mucho, querían que solo confirmaran a base de los análisis. Al haber acordado entregar el material a la misma hora la siguiente semana, el agente de aduanas y el empresario se separaron por un tiempo para poder asimilar lo ocurrido y pensar en qué iban a hacer con este conocimiento en el futuro. ¿Estás nervioso?, le preguntó Fabiana a José cuando junto con Pedro se pusieron a esperar el resultado frente al edificio de laboratorio, donde ambos entregaron su material genético para establecer el grado de parentesco. ¿Y tú qué crees? Por supuesto que estoy nervioso, dijo José y apretó un gran sobre blanco en sus manos. ¿Y tú, Pedro, cómo te sientes? Con miedo, admitió este honestamente. Me temo que ahora pueda perder esa esperanza fantasmal de haber encontrado a mi hermano al que ya había enterrado en mis pensamientos. Y perdóname por decirlo así de claro, José. No te preocupes, respondió José. Bueno, ¿los abrimos a la vez? 1, 2, 3. Los hombres abrieron los sobres y desplegaron los documentos que había dentro. 99,9%, susurró José. El mío pone lo mismo, asintió Pedro. ¡Hermano! El empresario, sin dudarlo ni un instante, se acercó a su hermano y lo abrazó con fuerza, poniendo en este gesto tan sencillo toda su amistad y amor de los que ambos estuvieron privados durante largos años. Pedro enseguida vendió la mitad de sus propiedades y activos a José. Quería que su hermano comenzara a profundizar en los detalles de la administración de su empresa común lo más rápido posible. Además, le venía bien tener un compañero fiel y confiable. ¿Y acaso podría encontrar a alguien mejor que un pariente consanguíneo? La empresa Medina se dedicaba a los negocios en el campo de las tecnologías de los medios, por lo que para José fue una experiencia completamente nueva. Comenzó a estudiarlo encantado, ya que por razones obvias su servicio en la aduana había llegado a su fin. José, tan pronto como tuvo la oportunidad de disponer oficialmente de su mitad de la herencia, enseguida gastó parte del dinero para que Raúl, el hijo de Fabiana, pudiera ser operado. El niño se sometió a una cirugía y muy pronto ya se empezó a recuperar. Ahora estaba soñando con el momento en el que podría comenzar a aprender a andar en bici. En cuanto a la propia Fabiana, Pedro y ella pudieron contratar al mejor abogado de la ciudad, y éste pudo en el menor tiempo posible asegurarse de que la joven fuera absuelta por motivos completamente legales. Para hacer esto, sin embargo, tuvieron que encarcelar a Guille el Diamante y a una de sus cómplices, que era Marisa. Resultó ser que ella le robó el colgante a su dueño Pedro Medina,
Pero a nadie le dieron pena estos dos sinvergüenzas, ya que incluso antes de eso habían cometido muchos delitos y por lo tanto tuvieron lo que se merecían. Fabiana y José se hicieron pareja, se sentían felices juntos y ya se estaban preparando para la boda, después de la cual José tenía la intención de adoptar a Raúl sin esperar más. El ex agente de aduanas les compró una casa nueva a su novia y a su hijo adoptivo, no lejos de la de su hermano, en la misma urbanización, y ahora los tres a menudo se encontraban para tomar algo juntos. Ahora lo que José y Fabiana tienen por delante es un maravilloso viaje a la costa sur inglesa. Pero además, Fabiana está pensando en abrir su propia academia de teatro para niños. No ha logrado abandonar su idea de enseñarles las artes escénicas a los pequeños y a los que tengan mayor talento, ayudarles a salir adelante con la profesión de actor. La propia Fabiana también planea recibir educación teatral y pedagógica adicional. En cuanto al señor Álvarez, el jefe del servicio de aduanas del aeropuerto, al final fue despedido. Además, todos los cómplices de este gerente codicioso fueron identificados, tanto los del departamento financiero como de otros sitios. Se revelaron numerosos hechos de corrupción y fraude que el jefe de aduanas venía practicando desde hacía muchos años. El señor Álvarez pronto acabó en prisión, mientras que otra persona completamente diferente de la reserva de personal ocupó su lugar. Y la vida en esta sección del control previo al viaje, poco a poco, va mejorando. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.